Gracias. Al contrario. Entonces, decíamos que cavidad oral, cavidad bucal, boca, son todos sinónimos. Lo pueden, incluso a veces cuando uno googlea información, puede encontrar diferentes términos, todo refiere a lo mismo. Y como decíamos hace un ratito, habla, capaz que le vamos a pedir a Juli de silencie, ¿Qué? porque yo comparto pantalla, no lo puedo hacer. ¿Qué? ¿Para qué? No, te mando saludos, una madre. Ahí está, ya la silencié. Bárbaro. Bueno, son cosas que van a pasar, no se preocupen durante la charla. Entonces, ¿qué cosas tenemos y qué cosas se pueden ver afectadas durante los distintos tipos de tratamiento oncológico? Se pueden ver afectados los dientes. Esperen que voy a sacar de acá para ir marcando. Los dientes, las encías, hay músculos en la boca, ¿verdad? Podemos hablar porque hay músculos que nos dan movimiento. La lengua es un grupo muscular también. Tenemos huesos, tenemos articulaciones. No hay que olvidarse que esto que se mueve es la mandíbula y está unido al cráneo gracias a una articulación. Tenemos saliva. La saliva es uno de los elementos en la boca que son protectores y que se va a ver afectado muchas veces durante la quimio, la radioterapia. Tenemos piel y tenemos mucosas. Las mucosas son esa piel rosadita que está dentro de la boca, ¿sí? A eso se le llama mucosas. Y cuando ahora veamos los dientes, ¿cómo hacemos para cuidarlos? Es importante saber cómo es un diente. Y me parece que el ejemplo más clásico y más claro es el de un árbol. Supongo que en el resto de los países los términos son muy parecidos. Siempre hablamos de que lo que se ve del diente, esto es como si fuera una muela cortada al medio, esto que se ve de diente se llama corona, y lo que no se ve se llama raíz. Es muy parecido a un árbol. El árbol tiene la corona y tiene las raíces. Esto rosadito que tiene el número 5 acá, es la encía. Y esto otro que sostiene al diente es el hueso de los maxilares. Ustedes vayan pensando que cuando recibimos una quimioterapia, esa quimio, ese fármaco va a recorrer todos los vasos sanguíneos del organismo, y por supuesto que va a llegar al hueso y va a llegar a las encías. Y adentro del diente, no sé si llegan a ver esto que dice 4 acá, esto blanquito del diente es lo que se llama esmalte. El esmalte es casi más duro que un diamante, para que se hagan una idea. Y lo que está adentro es un poco más blandito, y es lo que alimenta al diente. Ven que a lo largo de acá de las raíces llega a estos vasos sanguíneos, que es como la savia que le entra al árbol. Bueno, al diente le entra desde acá abajo, le entran vasos sanguíneos, fibras nerviosas, y eso es lo que le va a dar vida al diente, le va a dar sensibilidad. Cuando nosotros tenemos un problema en un diente, ¿verdad que si tomamos algo frío, algo caliente, el diente nos va a avisar? Y nos va a avisar gracias a la sensibilidad que tiene. Ahora después vamos a ver qué importante que es esto a la hora de cuidarlos y de las posibles secuelas que pueden tener los tratamientos oncológicos o antineoplásicos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos un grano de arena en la mano, ¿verdad que no nos enteramos? Sin embargo, si lo masticamos, ¿verdad que nos damos cuenta enseguida? Eso es gracias a la red de fibras nerviosas que le dan esa sensibilidad tan especial al diente. Lo mismo en el ojo pasa lo mismo. Si tenemos un granito de arena en el ojo, ¿verdad que nos damos cuenta enseguida? Esos son todos mecanismos de defensa. Y ahora llegamos a esta parte que me parece fundamental de entender. Se los hice extremadamente sencillo. ¿Saben por qué, chicas? Porque el hecho de que ustedes estén acá va a permitir que se lo puedan transmitir a toda la familia.
¿Y saben por qué también? Porque la caries es de las enfermedades más difundidas a lo largo de todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de caries, generalmente nosotros vamos a pensar en un agujerito oscuro en un diente. Pero lo que tenemos que saber es que es mucho más que eso. Es que es una enfermedad ampliamente difundida a lo largo de todo el planeta, que es crónica, o sea que no es de un momento y se va, sino que es sostenida en el tiempo, que no es contagiosa, y esto es importante. Estos son conceptos de cariología muy actuales. ¿Por qué les digo esto? Porque durante mucho tiempo se consideraban otros conceptos respecto a la enfermedad caries. Esto que yo les estoy transmitiendo son los consensos mundiales que hay. Y no solamente eso, sino ¿qué otra cosa es importante? Que la enfermedad puede progresar, irrumpir en esa parte dura que yo les mostraba del diente, ¿verdad? Del esmalte, y ahí sí puede llegar a instalarse lo que se llama la lesión, que es ese agujerito de diferentes colores que podemos ver en el diente, que puede ser negro, puede ser marrón, que es lo que los odontólogos llamamos una cavidad. Y si eso progresa, ¿verdad? Cuando uno ve estas lesiones, y acá los ve con los arreglos ya hechos, con las restauraciones hechas, eso quiere decir que solucionamos estas lesiones que vemos en estas dos muelas, no que solucionamos la enfermedad. ¿Y por qué insisto en esto? Porque una cosa es lo que vamos a ver ahora de cómo tratar la enfermedad caries, y otra cosa son puntualmente las lesiones, los agujeritos en los dientes. Y acá es inevitable hablar de la sacarosa, ampliamente difundida en todos los países, y de la importancia que tiene el azúcar en esta enfermedad, en la enfermedad caries dental, que puede presentarse en 1000 formas diferentes, ¿verdad? Más allá de donde nos encontremos, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las bebidas azucaradas, las bebidas cola, distintas producciones, pues las golosinas, los alfajores, y todo lo que es dulce, no es lo mismo considerar una mandarina, una naranja, una fruta que es dulce, de una golosina que es dulce. Acá lo que cobra importancia es la sacarosa, que es el azúcar que tiene, el azúcar refinado de estos productos, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que vimos hasta ahora, cuando hablamos de caries, ¿cuáles serían las causas más importantes? Es la combinación del consumo de azúcar frecuente, porque un día comamos estos productos no significa que vayamos a desarrollar esos agujeritos, las lesiones de las caries, sumado a esos bichitos que viven en la boca y que se acumulan en los dientes cuando no los cepillamos. O sea, la combinación de las dos cosas. Creo que todos conocemos a alguien muy perezoso para cepillarse, que no se cepilla nunca y que capaz alguien dice nunca tiene caries. Bueno, el otro tema que no es menor es el del consumo de azúcar frecuente. O sea, hay que combinar esas dos cosas para que se instalen las lesiones cariosas. Y esto es bien importante cuando estamos en un tratamiento oncológico. Entonces, la combinación de consumir azúcares, como veíamos recién, frecuentemente, más esto que se llama biofilm, que ahora yo se los voy a mostrar, que es lo que se forma sobre la superficie de todos los dientes naturales cuando no los cepillamos. Entonces, chicas, ¿cualquier mancha oscura que está en un diente es una caries? No, no necesariamente. Los dientes tienen surcos, tienen como unas rugosidades de cuando se formaron,
¿verdad? En la etapa fetal, los dientes cuando se forman, se unen varios lóbulos a la vez y quedan estos surquitos, y que con los pigmentos de todas las comidas, el café, el té, imagínense todos los pigmentos que podrían llegar a tener los alimentos que consumimos, van a poder teñir los dientes. Entonces, no siempre que ustedes se vean una lesión, una mancha oscura en un diente, significa que eso sea una lesión cariosa. Lo que sí es caries es esto, aunque les parezca mentira. Acá no vemos ningún agujerito. Acá lo que vemos es alguien que no se cepilla y que ha acumulado, ¿verdad? Esto que es como una pastita blanca que se junta entre los dientes y las encías, es lo que los odontólogos llamamos biofilm, y ahí es donde viven esos bichitos que luego van así transformar los ácidos que van a actuar sobre los dientes junto con los azúcares que consume ese paciente. Esos ácidos, que esos bichitos que viven acá en la placa dental, en este biofilm, son los que luego, repetidamente, sostenidamente en el tiempo, fabrican los ácidos y van a formar la lesión que se llama caries dental. ¿Sí? ¿Cómo combatimos todo esto? Imagínense, con cepillado, sin duda. Y el cepillado, si lo combinamos con los dentífricos que tienen flúor, es la gran batalla que nosotros le podemos dar a nivel mundial a la caries dental. ¿Sí? O sea, el cepillado, la remoción de esto que yo les mostraba acá, sacar con el cepillo toda ese biofilm, esa placa blanca que capaz que acá se ve mejor, ¿sí? Que inflama las encías, acumula los azúcares que comemos, y esos bichitos que viven ahí luego producen ácidos y se forma la caries dental, ¿verdad? La cavidad, junto con los dentífricos fluorados. Las pastas de dientes tienen distintos nombres según los países, ¿verdad? Pero es lo que mejor va a contrarrestar el efecto del azúcar. El uso del hilo dental también es importante. ¿Ah? Entonces, ¿cómo controlamos la enfermedad caries? ¿Por qué empecé por esto? Porque esto se calcula que 2.500 millones de personas, miren qué número les estoy dando, la tercera parte del mundo ha desarrollado o está desarrollando en algún momento una lesión cariosa. Entonces, no son solamente quienes reciben un tratamiento oncológico que van a tener más posibilidad de desarrollar lesiones cariosas, que lo vamos a ver luego, pero si no les explicaba esto, era difícil explicar lo otro luego, sino que ustedes ahora tienen herramientas para enseñarles a su familia, sus hijos, sus esposos, sus nietos, sus vecinos, quien sea que comparta con ustedes, ustedes les pueden enseñar cómo hacer para controlar esta enfermedad. Lo primero es el cepillado frecuente de los dientes durante todo el día, o sea, no importa tanto la cantidad de veces, sino que ustedes lo hagan con conciencia. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. ¿Cuándo nos cepillamos los dientes? Los dientes naturales. Después, quienes tengan prótesis, dentaduras postizas, les voy a enseñar cómo hacer para mantenerlas. Con cepillo. Cuando se vayan a cepillar los dientes, el cepillo tiene que estar seco. ¿Verdad que muchas veces uno en las películas o uno mismo en la casa moja el cepillo con el agua de la canilla, de la pileta en el baño? Bueno, piensen que cuanto más mojado esté, más espuma va a ser el dentífrico y más diluido va a estar. Y nosotros lo que necesitamos que el dentífrico, que la pasta de dientes que tiene el flúor, esté lo más concentrada posible. Cuanto menos espuma haga, mejor. Entonces hablamos de cepillar seguido los dientes, de tener, en caso de consumir azúcares, decíamos, vamos a ir repasando. Cepillado frecuente durante el día, y el consumo en caso de consumir azúcares, ya sea en bebidas azucaradas, en alimentos que tengan azúcares, sumamente controlado. O sea, está de más que les diga que no solo el problema de las caries, ¿verdad?, inducen los azúcares, sino, bueno, un montón de cosas más, que ustedes también deben tener claro.
o sea, evitarlos. Cuanto más pegajosos, cuanto más harina está combinada con el azúcar, más se va a adherir al diente. Por eso yo hoy les decía, tal vez comer una fruta dulce no nos va a generar el riesgo que nos va a generar comer confituras, alfajores, galletitas, golosinas, ¿sí? Cuanto más pegajoso, más se va a adherir al diente. Además de la combinación de la sacarosa, ¿verdad? Que no es lo mismo que la fructosa, que sería el azúcar que tiene las frutas. Y el dentífrico, la pasta de dientes. La pasta de dientes, aunque les parezca mentira, en nuestro país se sigue considerando un cosmético. Entra dentro de la categoría cosmético y no como un medicamento. Y ese es por lo menos en Uruguay, es un problema, porque se vende a precios muy baratos en condiciones que no son las mejores. A veces se vende en una feria, expuesto al sol durante tiempo largo, a veces se vencen. Entonces el dentífrico, para que tenga la acción que tiene que tener, tiene que estar conservado en las mejores condiciones. La misma pasta de dientes se usa para toda la familia, desde el bebé que le sale el primer diente, hasta el más grande de la familia usan la misma pasta. Lo único que va a variar es la cantidad que se utiliza, que no es el motivo de conversación de hoy. Pero sepan que se puede utilizar la misma pasta. La única diferencia es la cantidad que se utiliza. En el bebé, en el niño, ¿verdad? Se utiliza prácticamente nada, muy poquito. Es como ensuciar el cepillo nada más, ¿tá? A diferencia de los adultos. ¿Por qué insisto con estos 3 piques, con estos 3 tips sobre cómo controlar la caries? Porque esto va a ser fundamental, chicas, cuando estemos frente a una quimio, frente a una radio. Y ahora les voy a explicar por qué. Muy bien. Entre los tratamientos que podemos considerar oncológicos o antineoplásicos, tenemos básicamente 3 grupos grandes, por resumirlo de alguna forma. Los que se llaman quimioterapia, los que son a base de radioterapia, y lo que comúnmente, por lo menos en Uruguay, se conoce como trasplante de médula, que son los trasplantes de células hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de tratamientos oncológicos, vamos a estar abarcando todos estos grupos. ¿Qué es lo que pasa con estos tratamientos? Tienen algunos efectos secundarios, y esos efectos secundarios muchas veces tienen manifestación en la boca. ¿Por qué tienen manifestación en la boca? Muchas veces es por la toxicidad de las mucosas, de esa pielcita rosada que tenemos dentro de la boca. Otras veces puede ser porque justo la zona donde se va a irradiar abarca también la boca, y en otros casos es por la inmunosupresión, por la baja de defensas que hay que generar, por ejemplo, cuando hay que hacer un trasplante, ¿tá? Y a veces es la combinación de todas estas cosas juntas. Entonces, ¿qué tenemos que saber de lo que son las manifestaciones, las complicaciones en la boca de los tratamientos oncológicos, que son muy frecuentes? Muchas de ustedes probablemente lo vivenciaron, no se sientan solas ni se sientan mal. Son cosas que van a pasar. Y hoy, en esta reunión, les voy a enseñar, les voy a tratar de compartir cómo hacer para minimizar estas complicaciones en la boca, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tenemos que saber? No solamente que son frecuentes, sino que algunas de estas manifestaciones se pueden dar apenas empezamos con el tratamiento, y otras pueden tener una manifestación con el tiempo. Por eso hablamos de inmediatas o mediatas, ¿está? Les traje cosas muy sencillitas, muy fáciles de entender y de aplicar. ¿Cuáles son los 5 grupos de complicaciones, de manifestaciones en la boca más frecuentes? Tenemos lo que se llama mucositis, que es por lejos la manifestación más frecuente que se da, ya sea con quimio o con radio. Yo ahora les voy a dar los porcentajes, por lo menos, de las guías mundiales. Tenemos lo que se llama
hiposalivación o serostomía. Ahora vamos a ir viendo una por una. Yo ahora les voy a plantear estos 5 grupos, que algunas veces pueden llegar a leer lo que se llama caries por radiación, que viene de la mano de la hiposalivación. Tenemos las infecciones que se consideran oportunistas, se van a dar en la boca también, y no solamente en la boca. Tenemos algo que se llama osteoradionecrosis, y tenemos algo que se llama osteonecrosis medicamentosa. ¿Ah? Estos serían como en la vidriera, el pantallazo de los 5 grupos de manifestaciones bucales que tenemos durante o a posteriori de los tratamientos oncológicos. Vamos a empezar a ver la mucositis, que les decía que son las más frecuentes. Todo lo que les voy a compartir está basado en las guías mundiales, que muchas veces las van a ver en estos 2 grupos que les estoy señalando acá, que son guías mundiales para el tratamiento, en este caso, de las mucositis. Es la complicación, como les decía, bucal más frecuente. Es de aparición aguda. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué chance tenemos de desarrollar una mucositis? Cuando hacemos solo quimioterapia, dependiendo del fármaco, del régimen, bueno, y de un montón de circunstancias más que no vienen al caso, la van a desarrollar entre el 40 y el 60% de pacientes que reciban quimioterapia solita, no acompañada de radioterapia. De los pacientes que van a estar sometidos a trasplantes de células hematopoyéticas, lo que llamamos muchas veces como trasplante de médula, ¿verdad?, en las leucemias, entre el 60 y el 85% de esos pacientes van a desarrollar esto que se llama mucositis. Y de aquellos pacientes que van a recibir radioterapia de cabeza y cuello, el 100% de los pacientes, y si no es el 100 es el 99,9%, van a desarrollar mucositis. ¿Está bien hasta acá? La mucositis en los distintos países pueden recibir diferentes nombres. Muchas veces se les llama aftas, en Uruguay a veces les llamamos sapitos, pero está mal esa definición, son 2 cosas distintas. Quienes muchas veces desarrollan afta o sapitos son los niños, o porque se muerden, o durante la etapa de la adolescencia, por diferentes circunstancias que no tienen nada que ver con esto, que se van a presentar, pero son como pequeñas llaguitas que se pueden presentar en diferentes lugares de la boca. Si hay algo que no se entienda, algún término que no se entienda, por favor me lo hacen saber, porque a veces según el país es la denominación. Son pequeñas llaguitas que a veces dejan de ser pequeñas porque se empiezan a multiplicar y se empiezan a unir en la boca. ¿Cuándo es frente a una quimioterapia? Empieza a aparecer aproximadamente a las 72 horas después de recibida la quimio. ¿Cuál es el problema de estas llaguitas, de estas pequeñas úlceras en la boca? Que son muy dolorosas. Muy dolorosas. Van a empezar como una zona enrojecida, y luego esa zona enrojecida se va a transformar en estas llaguitas, que acá son pequeñas, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, describe varios grados, que ahora yo se los voy a compartir, y se pueden presentar en diferentes lugares de la boca. Puede ser en la lengua, como en este caso, puede ser en las mejillas, en los cachetes, del lado de adentro, en los labios, en el paladar, en la parte de atrás del paladar también, y puede ser tanto en niños como en adultos. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud describe 4 grados. El 0, que obviamente es cuando no hay mucositis, ¿verdad? El grado 1 es cuando es una molestia, que es a lo que aspiramos nosotros, que ustedes lleguen solo a esa etapa, que no tengan que pasar por los otros grados, con o sin enrojecimiento, pero lo más importante es que no hay llaguita. Queda la mucosa, la pielcita rosada dentro de la boca,
no se llega a romper, no se llega a hacer la úlcera. El grado 2 es cuando sí se forma la úlcera, pero todavía podemos comer alimentos sólidos. El grado 3 es cuando esas llaguitas se multiplican, avanzan, crecen, se empiezan a unir entre ellas, y ahí solo podemos ingerir alimentos líquidos. Y el grado 4 es cuando ya no podemos tragar. Entonces ahí hay que suspender la quimio, hay que suspender la radio, para que el paciente no se deshidrate, ¿verdad? Y se descompense, hay que internarlo, hay que ponerle una vía para alimentarse. ¿tá? Entonces todo lo que vamos a ver ahora es para no tener que llegar a esto. Y si conocen a alguna chica que está pasando por quimio, por radio, quien sea, poder compartir con ella esto que yo les voy a mostrar. ¿Cómo se trata? ¿Ven lo que yo les mostraba? Son pequeñitas y a medida que crecen, avanzan y se empiezan a unir. Entonces no es lo mismo una llaga chiquita que una llaga de este tamaño. ¿Cómo se trata? Se puede tratar, bueno, con analgésicos muchas veces, ¿verdad? Con distintos tratamientos que son los más convencionales. Pero esto que yo voy a compartir con ustedes son cosas que pueden hacer ustedes, sin depender ni de un médico, ni de un odontólogo. Por supuesto que si nos apoyamos en el odontólogo y en el médico, mejor aún, pero son cosas que ustedes pueden hacer con recursos muy accesibles. Y esto las va a empoderar, ¿ah? Porque no van a llegar a pasar por este tipo de avance de las lesiones, ¿verdad? El tema es prevenir. Y la laserterapia, que ahí sí van a tener que depender de nosotros, los odontólogos, para aplicarlo, pero es algo que está muy difundido y que estamos tratando de compartir con todos ustedes, por eso yo estoy extremadamente agradecida de que me den la posibilidad de compartir esto, porque lo podemos hacer tanto en adultos como en niños y que no tengan que llegar a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué cosas pueden manejar ustedes respecto a la mucositis? Lo primero, cepillo de dientes que sea lo más blandito posible. Imagínense que si están recibiendo, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia, las mucosas están muy sensibles, muy finitas, van a sangrar con mucha facilidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarlas y no agredirlas con un cepillo de dientes que tenga la cerda dura. Entonces busquen la marca que sea, no me importa la marca. Es importante sí que sean cepillos de cerda suavecita. El dentífrico que van a utilizar mientras están recibiendo la quimio o la radio, si les molesta el gusto mentolado porque puede que les arda, tenemos dentífricos en nuestro, por lo menos acá lo que les muestro son los que tenemos en nuestro medio, que son a base de productos naturales y que no son mentolados, no importa la marca que sea. ¿Ah? Después, acuérdense de lo primero que vimos, de la importancia que tiene el flúor y del cepillado, vuelvan a los dentífricos que tienen flúor. En este caso, tiene flúor y tiene aloe. Estos tienen aceites esenciales del 3T, que tienen efectos antiinflamatorios, bueno, antisépticos, un montón de cosas. Si van a hacerse enjuagues, cuando lo vayan a comprar, fíjense que no tengan alcohol. Eso es muy importante, porque la mucosa, la pielcita de la boca, se va a irritar con el alcohol. ¿Sí? Entonces, si se van a enjuagar con algo, siempre fíjense esto, que diga 0 alcohol o sin alcohol, o sea, hay distintas presentaciones, ¿verdad? Esto muchas mutualistas de nuestro país lo facilitan, que son enjuagatorios, como les decía, con efectos antisépticos, y si, por lo menos en el Uruguay, si alguna de las chicas lo llega a necesitar y no acceden por el motivo que sea, comuníquense conmigo que esto es para sumar esfuerzos. Yo me comprometo a intermediar, ¿verdad? Para hacerles por lo menos llegar las muestras de lo que sea necesario, porque en esto se trata justamente de sumar. Lo que tenemos que evitar son lo que se llaman estresores orales, tanto sea el tabaco como el alcohol.
eso afecta muchísimo la calidad de la piel de la boca. Esto es uno de los secretos más grandes que van a tener y que les va a cambiar la vida a quienes hagan, por lo pronto, la quimio. Y la radio también, pero a posteriori. No sé cómo se llama la manzanilla en otros países, pero si yo se los muestro, probablemente identifiquen de qué se trata. Camomila sería otro nombre. El té de manzanilla es el gran aliado que vamos a tener para evitar la mucositis. El té de manzanilla frío, muy frío tiene que ser, pero no hecho con las flores de la manzanilla, porque las flores de la manzanilla muchas veces vienen acompañadas de un hongo, que no, justamente no es lo que queremos tener en la boca, sino que es el té de manzanilla hecho con los saquitos, con las bolsitas de manzanilla. Cristina, que nos acompaña, yo le había dado estos secretitos, y ella me contaba que hacía 5 o 6 saquitos de manzanilla, y después lo diluía con agua, y acá el tema es que mientras ustedes se están haciendo, ustedes o quien sea, le estén pasando la quimio, ténganse preparado té de manzanilla bien frío. Es más, nosotros podemos utilizar los termos, ¿verdad? Esas conservadoras, con hielitos dentro del té helado de manzanilla, y para que después no tengan ganas de orinar, obviamente, lo pueden escupir. Háganse buches con este té helado de manzanilla, mientras les están pasando la quimio, y después en sus casas. Es el gran aliado que van a tener para evitar o para minimizar la mucositis. Cuando estén en sus casas, pasan por la cocina, pasan por donde esté hecho el té helado, bien frío, o si lo tienen en la heladera, y se hacen buche con eso. ¿Ah? Y mientras le estén pasando la quimio, lo mismo. Después en sus casas, cada vez que pasen por el lugar, siempre ténganse preparado té de manzanilla. No tienen té de manzanilla, no importa. Otra cosa que pueden hacer, si no está al alcance de ustedes, es terapia con hielitos. Lo más frío que ustedes se coloquen en la boca va a evitar, va a generar lo que se llama vasoconstricción, y les va a aliviar muchísimo el dolor que genera la mucositis. ¿Ah? Si se van a hacer con agua bien helada o con hielitos en la boca, fíjense que sean hielos pequeños y que no tengan aristas que les vaya a lastimar las mucosas. ¿Qué otra cosa es conveniente hacer? Evitar los cítricos, los sabores muy ácidos o las comidas muy condimentadas, para no agredir más las mucosas. Esto es un pique que nos pasaba a Cristina, que cuando ella sentía náuseas a la hora de comer, cambiaba el tipo de alimento, tanto el sabor o la textura del alimento. Por ejemplo, si están comiendo una crema, un helado, y sienten náuseas, bueno, coman arroz. O sea, pasar a algo opuesto para minimizar las náuseas. ¿Por qué? Porque imagínense que la náusea, si llega al vómito, es mucho ácido concentrado en la boca, que se va a sumar a toda esta condición que ya sabemos que las encías están muy sensibles, ¿verdad? Toda esa mucosa. Quienes tengan dentadura, prótesis que se pueda sacar, hay que higienizarla bien. ¿Ah? La pileta, si lo hacen en la pileta con un cepillo, que no sea con el cepillo de los dientes, que sea con otro cepillo para no deformarlo. Llenen la pileta con un poquito de agua o pongan una toalla, porque si se les patina de la mano y se cae, pega contra la pileta y puede que se les rompa la prótesis. Miren la cantidad de secretos que les estoy contando. Y hay que cepillarlo, pueden cepillarlo con agua o con agua y jabón. Después, ¿con qué lo pueden limpiar las prótesis? Si no tiene nada metálico, pueden poner un vasito con agua y unas gotas, una cucharadita de lavandina, de hipoclorito de sodio, si no tiene nada metálico. Si no, pueden utilizar vinagre, lo dejan toda una noche, y con eso no acumulan microorganismos dentro de la boca.
y lo que es bien importante es que no les roce la prótesis, porque eso si no va a poder agravar también la mucositis. La laserterapia, que es francamente lo que nos ha permitido darle una calidad de vida a todos los pacientes que desarrollan mucositis. Este es mi maletín con el que yo voy a todos lados. Ya me conocen, quienes no pueden venir a mi consultorio a recibir la laserterapia, voy yo a donde esté. Y es este aparatito que genera luz, y esa luz, que probablemente ustedes conozcan los láseres en el supermercado, cuando uno va y lee el código de barras, o en la fisioterapia, o por ejemplo los oftalmólogos, si nos van a operar los ojos, nos van a operar con láser. Este es un láser, pero que lo que genera es la reconstrucción de los tejidos, y no solamente eso, sino que da analgesia y que controla la inflamación. ¿Bien? Entonces, se aplica, es muy fácil de aplicar, lleva un rato, pero lo más importante de todo es no llegar a desarrollar, ¿verdad?, las lesiones grandes que realmente altera mucho la calidad de vida. Lo otro que facilita el láser también es aplicarlo en los puntos para controlar el reflejo nauseoso. Y eso es en cuanto a lo que es el capítulo de mucositis, que me extendí más porque es el que más frecuentemente se presenta. Después tenemos la hiposalivación o la serostomía, que muchas de ustedes probablemente hayan pasado por esto, o conocen gente que ha pasado, que es sentir la boca seca. Y no solamente cambia la cantidad de saliva, sino que cambia mucho la textura de la saliva. La saliva se hace más espesa, muchas veces se acumula acá en las comisuras de los labios, acá donde yo les estoy marcando, ¿verdad? Se irrita esa zona, y la saliva está llena de inmunoglobulinas, que es un elemento de defensa. Entonces, esto es algo que después de la mucositis se presenta con frecuencia, ¿verdad? Sentir la boca seca, y no solamente porque tenemos menos saliva, sino porque cambia la textura de la saliva. Y esto puede llevarnos a que se instalen diferentes tipos de infecciones que vamos a ver luego. Vamos a tener cambio en el gusto. No es lo mismo tragar cuando la saliva está alterada, no es lo mismo hablar cuando tenemos la boca seca. Y acá llegamos al inicio de mi charla, que son las lesiones cariosas. La saliva es nuestro gran elemento de defensa para distribuir ese flúor que yo les mostraba hoy del cepillado. La laserterapia, el mismo aparatito que yo les mostraba, contribuye mucho a la restitución, a estimular a las glándulas salivales a secretar saliva nuevamente. Hay sustitutos de la saliva, ¿verdad? Hay saliva artificial cuando realmente no hay secreción, hay salivas artificiales, y hay estimulantes también y lubricantes orales. Vieron que los labios se secan mucho, entonces podemos ayudar a sobrellevar todo esto. Es muy importante esta parte, los controles con el odontólogo, con su odontólogo de confianza, porque al tener menos saliva, vamos a tener más chances de desarrollar lesiones cariosas. Y ahí se da lo que se llama caries por radiación, muchas veces cuando hay radiación de cabeza y cuello, ¿verdad? Ahí además de la laserterapia y de los controles, hay que aplicar remineralizantes. Pero esa es una situación muy extrema la que les acabo de mostrar, por eso lo pasamos rápido. ¿Cuál es el tercer grupo de manifestaciones bucales que podemos tener? Es el desarrollo de infecciones en la boca. La mayoría de ellas pueden ser a base de honguitos. Muchas veces ustedes pueden haber escuchado hablar de candidiasis. Y a veces la mucositis, de la forma que se presenta, es confundida con una candidiasis, ¿verdad? Pero el hecho de tener la inmunidad, las defensas más bajas, de tener poca saliva, de que si tenemos mucositis nos va a costar más cepillarnos, eso puede hacer un campo fértil para la instalación de infecciones que pueden ser a base de bacterias, de hongos o de virus, ¿sí? Hay que controlarse mucho, eso es
fundamental. Y la candidiasis, como les decía, es de la que más frecuentemente puede llegar a presentarse. ¿Cómo se manifiesta? Así, se ven como estas plaquitas blancas, en este caso están en el paladar, ven acá la campanilla, en la garganta, en la lengua. Y cuando tenemos mucho consumo de corticoides, más mucho consumo de antibióticos, se controlan, se mueren, digamos, los bichitos que nos defienden en la boca, entonces es más fácil que se instale este tipo de hongos. Otra manifestación, entonces vimos la mucositis, que es la que más frecuentemente se va a instalar, vimos la hiposalivación o sorostomía, ¿verdad? El descenso de la cantidad de saliva, vimos las infecciones oportunistas, ¿verdad? Que se van a dar, pueden llegar a dar en la boca durante los tratamientos, y ahora vamos a ver algo que se llama osteoradionecrosis, que es, se los voy a mostrar creo que en una foto que va a ser más fácil, la alteración del hueso, que generalmente se da en la mandíbula, no tanto en el maxilar superior, más bien en el maxilar inferior, que es la muerte del tejido óseo por radiación en la zona. Por eso se llama osteoradionecrosis. Se manifiesta muchas veces por dolor en la mandíbula, se puede expresar también a través del mal aliento, hay dificultad para abrir la boca, y hay veces se puede ver fístulas, secreción de materia, de pus, en piel o en mucosas, ¿verdad? Esta es una de las presentaciones, ¿verdad? Se abre la mucosa, se abre la piel, y se ve el hueso por debajo. Ese huesito muchas veces puede estar muerto. Por eso se llama osteoradionecrosis. Y por último, tenemos lo que se llama osteonecrosis medicamentosa, que esto se empezó a ver, les podría decir que recientemente, los primeros reportes son del año 2003, asociado al uso de bifosfonatos, que es algo que se utiliza no solamente durante los tratamientos oncológicos, sino también para todo lo que es la prevención de la osteoporosis. Estos son medicamentos administrados para evitar la pérdida de hueso, y eso es importante porque muchas veces tenemos metástasis óseas asociados a diferentes tipos de tumores, como puede ser el mieloma múltiple, cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de vejiga, de tiroides. Entonces, siempre que tengamos una posibilidad de metástasis en los huesos, se administra estos medicamentos que entra dentro de un grupo grande que se llama bifosfonatos, y también se administran, sobre todo a las mujeres en edad menopáusica, por el tema de la osteoporosis. Estos grupos de medicamentos que se llaman bifosfonatos han llegado a dar huesos que se exponen, el hueso de la boca se expone, ¿qué quiere decir que se expone? Se abre la mucosa, asociado, por ejemplo, a una extracción. Uno hace una extracción en una paciente que recibió bifosfonatos, capaz que la paciente ni sabe que los recibió, o lo viene recibiendo desde hace tiempo por un tratamiento de osteoporosis, se hace la extracción de un diente, por ejemplo, y ¿qué se ve? Se ve que no cicatriza, que pasan las semanas y pasan las semanas, y no cicatriza la herida, se empieza a ver el hueso, y eso es lo que se llama osteonecrosis medicamentosa, que es menos frecuente que las manifestaciones anteriores, pero se da. Estos son muchos de los nombres que pueden llegar a recibir los bifosfonatos, las distintas drogas. Como ven, muchos son administrados solo por la osteoporosis y otros son administrados como coadyuvante de los tratamientos de diferentes enfermedades. ¿Y cómo se trata? Hay que tratarlos con enjuagatorios, con antisépticos en la boca, obviamente con láser terapia. Miren, la láser terapia nos ha cambiado la vida a los odontólogos y a los pacientes. Hay que administrarle antibióticos a ese paciente para que no se infecte esa zona del hueso que se vio alterada. En otros casos, en otros países, se ha visto el tratamiento con ozonoterapia también,
Cuando con todo esto no se puede tratar, hay que hacer cirugía para sacar ese pedacito de hueso que no está bien, para que no se infecte, y es muy importante controlar. ¿Ven? Estas son algunas de las manifestaciones que hay. ¿Ven acá? Estos son casos tratados con láser terapia. Este, por ejemplo, es en un caso de un paciente que tenía implantes. ¿Ah? Y se empieza a abrir la mucosa, abrir la pielcita rosada de la boca, abrirla en sí, y se empieza a ver el hueso. Y si ese hueso se muere y se infecta, se complica la historia después. ¿Ah? ¿Qué otras alteraciones podemos ver asociadas? Y ya voy cerrando. La fibrosis de la mucosa, de los músculos, y es una de las manifestaciones que puede llegar a tener lo que se llama trismus, cuesta abrir la boca. ¿Mm? Se fibrosan también las articulaciones. Esto de costar abrir la boca es de esa aparición tardía, no aparece enseguida, y puede aparecer incluso a los 6 meses o al año, y por suerte lo podemos tratar justamente con ejercicios, con láser terapia. Por eso les digo que hay que consultar, no se queden con eso de que es algo que va a pasar y que no tengo cómo tratarlo o cómo evitarlo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que intentamos hacer hoy? Compartir conocimientos, nada más y nada menos. Ustedes hoy no se van de acá de la misma forma que empezamos la charla, y yo tampoco. ¿Ah? ¿Qué es lo que aprendimos? Aprendimos cuidados bucales necesarios con cosas muy sencillas a las que ustedes pueden acceder para reducir o impedir la aparición de lesiones en la boca. Aprendimos cómo prevenir o tratar posibles infecciones, y lo que no es menos importante, aprendimos a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres que tengan que estar pasando por la situación que sea, mujeres u hombres, por supuesto, ¿verdad? Le vamos a disminuir el uso de medicamentos, vamos a disminuir las internaciones, que si nos escucharan los que tienen el poder de decidir sobre los centros de salud, si lo midieran aunque sea en plata, entenderían que con esto hasta ahorrarían plata, porque la gente no se tendría que internar ni suspender una quimio o una radio porque tiene mucositis. Y si no come y si no toma agua, se muere. ¿Ah? Miren si será importante. Reducimos costos, pero lo que es sobre todo es que le evitamos tener que pasar por todo esto. ¿Ah? Y con cosas accesibles. ¿Ah? Y yo me apasiono siempre que hablo de esto, así que ahora las voy a dejar hablar de ustedes, pero bueno, era compartir con el mayor cariño todo lo que son conocimientos de todos estos pacientes que han depositado confianza en mí, y que, bueno, algunos están presentes ahora, y que yo sé que da resultado, y ellos son los que les va a decir que va a dar resultado, ¿ah? Para evitar justamente tener que llegar a situaciones más complicadas, perfectamente prevenibles. Y bueno, ahora sí, las escucho a ustedes, pregunten. Doctora, espectacular. Realmente me sorprendí, es fantástico. Le voy a pedir que me haga ¿Sí? nuevamente Anfitriona. hospedadora. La verdad que después de tantos años uno escucha cosas que no sabía, entonces Sí. es realmente interesante todo lo que has dicho, porque cuando yo hablé contigo preguntándote sobre todo el cuidado de la salud bucal, hablaba en mi caso y en muchos casos de las compañeras que estamos acá con muchísimos años de operado, que no es lo mismo que tú comentabas con pacientes actuales. ¿Qué pasa cuando se te empiezan a mover las piezas? Porque se te empiezan a mover y se te empiezan a caer. Y eso es consecuencia de la quimio y de la radio también. Estas situaciones son evitables, o son prevenibles, o son controlables, y uno las conoce. Uno no puede prevenir, ni puede evitar, ni puede consultar por lo que no Si no conoce. las conoces, claro. Entonces, por lo primero que hay que empezar es por lo que estamos haciendo ahora. Compartir estos cuidados, y compartir que hay cosas que tenemos que usar con el tiempo, y de las cuales tenemos que estar alerta. La quimio, ustedes imagínense que es un fármaco que cuando nos lo administran va a recorrer todos los vasos sanguíneos,
y va a salir, entre otras cosas, a través de la saliva, ¿verdad? La saliva baña los dientes y es lo que va a afectar la lengua, los dientes, y con el paso del tiempo puede afectar también la quimio y la radio, el colágeno, que es lo que integra el hueso, los tejidos, y que une el diente al hueso. Entonces, hay que hacer controles más seguidos de lo habitual con el odontólogo, si recibimos quimio, si recibimos radio, o si recibimos una inmunosupresión para hacer un trasplante. Doctora, una consulta. La higiene, o sea, el higienista, ¿no? Más allá de cada 6 meses y todo lo demás, ¿qué rol ocupa en todo este proceso? Porque hemos hablado siempre en el tema de el tema de del odontólogo, ¿no? Pero está también el higienista. Le consulto porque nosotros acá en Rivera tenemos un servicio que se llama Bus Expreso Esperanza, que es un servicio que brinda la Intendencia en el interior del departamento, llevando odontólogo e higienista. Es sabido que en el interior tenemos a mucha gente en tratamiento que van y vienen. Sería interesante pasarle este tipo de información, más allá de que están sus colegas en el bus, y como estamos grabando, sería muy interesante, usted que es la especialista en el tema, poder darle yo qué sé, algo para poder apoyar en ese tema. Esto es un equipo. El equipo odontológico se compone por diferentes profesiones. Está el odontólogo, está el asistente en odontología, está el higienista en odontología, que como bien tú lo mencionabas, no es nada menor su rol justamente en este tipo de intervenciones. Vieron que yo empecé hablando de las caries y ustedes habrán dicho, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando después? Es porque el secreto de la prevención de estas enfermedades y de la prevención está en conocer cómo se produce. No es un castigo del cielo que nos va a tocar sí o sí las lesiones cariosas. Es algo que podemos controlar nosotros y nuestra familia. Y el higienista es el gran poseedor de ese conocimiento para transmitirlo y para ponerlo en práctica. Así como estamos haciendo ahora hablando, a través de charlas, en una escuela, en un liceo, con grupos, en el bus, y a su vez también para llevar adelante distintos tipos de técnicas para justamente lo que necesita cada uno. Si uno ve que el paciente está muy dolorido en la boca porque está con una quimio, con una radio, y le cuesta cepillarse, ahí vamos a ir por el lado de aplicar más remineralizantes. Y eso perfectamente lo puede hacer también el higienista, no solamente el odontólogo. ¿Ah? Pero por lo que hay que empezar es por lo que estamos haciendo ahora, por compartir conocimiento, ese conocimiento que no nos va a llegar el día que el oncólogo nos dice, usted tiene que empezar tal régimen, no importa cuál. ¿Ah? Ese conocimiento previo lo tiene que tener el equipo de salud, que lo debería integrar el odontólogo. Nosotros cuando nos formamos en el sirio-libanés, veíamos que la odontología estaba mucho más integrada, así que me van a escuchar hablar con pasión del tema, porque soy una firme activista de que los pacientes se merecen lo mejor, no importa de dónde sean, de ACE o del sistema que le corresponda de salud. ¿Ah? Con poco, miren con qué poca cosa yo les mostraba hoy podemos hacer tanto. Entonces, hay que integrar al higienista y hay que integrar a todo lo que tiene que ver con la odontología al equipo de salud. Y en el bus es fundamental. Todo esto que estamos hablando, si ustedes necesitan que yo lo repita o lo comparta o que hagamos las reuniones que ustedes consideren con todo el equipo, cuenten conmigo siempre. Otro detalle, porque me acaba de llegar por WhatsApp una pregunta. Los pacientes, el 90% de la charla giró en torno a cuando estamos haciendo la radio la quimio, ¿no? ¿Qué cuidados especiales deben tener los pacientes? O cambien. A ver, voy a ser fiel a la pregunta. El paciente que oncológico
luego de terminar el tratamiento, ¿debe tener algún cuidado especial? Sí. Después supongo que después cuando termina su régimen, calculo, de quimio y de radio, sería... Rezar, sí. Sí, pienso que sí, en ese periodo de 5 años, Ay, pienso que sí porque justo es una compañera y está terminando su periodo de 5 años y me imagino que debe ser por eso. están los cuidados que tenemos que tener todos, que son los que yo les mostraba al principio, que son los cuidados básicos para controlar lo que es la enfermedad caries dental, que no aparezcan las lesiones, que los bichitos no tengan nada de qué comer azucarado para que después no generen lesiones cariosas. Ese sería el cuidado de base para cualquier individuo que tenga dientes en su boca. Después, ¿qué le tenemos que sumar? Le tenemos que sumar los controles periódicos, por lo que les decía, porque tanto la quimio como la radio en la zona, ¿verdad? O la inmunosupresión, ¿verdad? Por los trasplantes, van a generar un déficit en las defensas dentro de la boca. Las inmunoglobulinas, que son unos elementos de defensa que están en la saliva, probablemente dejen de estarlo, tenemos menos saliva, entonces los controles, porque hay zonas que nosotros nos podemos llegar a ver y zonas que no nos vamos a ver dentro de la boca, por eso es que insistimos con los controles, no cada 6, cada 4 meses, por lo menos 3 controles en el año. ¿Ah? Hagan de cuenta que es el auto, pero el auto más preciado que tenemos que es nuestro cuerpo. Le tenemos que hacer el mantenimiento, y bueno, hay que hacerlo ver 3 veces por año, aunque sea una visita para que nos digan qué bien que estás. Y si llegara a ver algo, va a ser tan pequeño que va a ser muy fácil de solucionar. Entonces, si me permiten un consejo, el mejor de los consejos que les puedo dar, contrólense más seguido de lo habitual. ¿Tá? Con cepillo, como les decía, de cerdas suaves, para no alterar la encía. Vieron que yo les decía no mojar el cepillo, poner la pasta, no para el que está en tratamiento de quimio para toda la familia es el mismo consejo. Diluir lo menos posible la pasta al dentífrico. En las películas que uno muchas veces ve que se cepillan así, eso no corre. Cuanto más hacemos este movimiento horizontal, y si encima, imagínense un cepillo de alambre dándole contra las encías, eso hace que se retraigan más rápidamente las encías, se irritan más, y la encía es fundamental junto con el hueso para sostener el diente firme. Si nosotros lo agredimos, probablemente empecemos a tener otro tipo de problemas, que es el movimiento de los dientes, y no solamente las lesiones cariosas. Por eso los controles es el mejor de los secretos en estos casos. Además de todo lo que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? De técnica de cepillado, que en eso los higienistas son unos cra, nos van a enseñar a hacer circulitos, ¿verdad? O bueno, distintas técnicas que no me llamaron para eso hoy, pero no esto de hacer así. ¿Ah? Una pregunta, me imagino que será la última porque no, ya estamos más que pasados de la hora. El mate Sí. en los dientes. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es el gran amigo, gran villano? No. No. El pobre mate ha cargado con de todo un poco. El mate, para las chicas que no son de Uruguay, es esta bebida que generalmente tomamos, que adentro lleva Yerba. que como ven, muy frecuentemente lo tomamos, que se prepara, por lo menos en Uruguay, con agua caliente. Quizás que ustedes muchas veces han escuchado hablar de los cánceres bucales por el mate, ¿no? En otros países es por otros temas, los tumores en boca. Bueno, no hay una evidencia fuerte de que eso sea así. La única sugerencia que les doy, tomen mate, pero no con el agua que pela. ¿Tá? Caliente, no, porque eso es una irritación permanente de todas las mucosas, no solamente de la boca, sino de todo el tracto digestivo. Coloquen agua fría en el termo y después lo completan con agua caliente, o sea, que nos quede algo tibio. El mate nos hidrata, nos tiñe los dientes, es cierto,
igual que el café, igual que el té, igual que las bebidas cola. Entonces, lo que hay que hacer es que esos pigmentos no permanezcan en la boca y no tengan a qué unirse. Si cepillamos, no sería un problema, porque no van a tener dónde depositarse. ¿Ah? Todo lo que tenga un pigmento nos va a poder teñir los dientes, y cuanto menos nos cepillemos, menos saquemos la mugre de los dientes, ese pigmento más va a tener dónde adherirse. Pero no hay evidencia contundente hasta ahora que diga que el mate produzca ninguna de las lesiones que podrían aparecer en boca.